veo muerto, un ser funesto que finge una sonrisa que yo no devuelvo. Empeñado en vivir de los recuerdos, porque empeñé mi vida por gustar y quedé expuesto a la opinión del desconocido. Gracias por venir y compartir con nosotros este día tan especial para el Departamento de Castellano, para el CLOT, donde lo que hacemos es disfrutar de la poesía, disfrutar de vuestra creatividad, en un sentido, disfrutar de las palabras y con las palabras. Y para ello, este año contamos con un artista de lujo, que es Toni Mejías, y que ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera Paqui, que nos lo va a presentar, que lo conoce muy bien. Muchas gracias por venir. A principios de diciembre de 2021, Toni Mejías, Toni el Sucio, el de los chicos del Bahía, no era para mí cuando revisé la lista de alumnos cuyo TFM debía tutorizar, sino un estudiante que llegaba al máster de profesorado posiblemente desencantado del trato que como sociedad damos a los periodistas. Uno más que, extenuado por la precariedad en la que trabajan los periodistas actuales, añoraba la vida acomodada que dicen que tienen los profesores. Bueno, a decir verdad, tenía localizado a Toni. Se sentaba al fondo en ese espacio que ocupan quienes procuran no llamar la atención del docente, que necesitan la distancia para averiguar si el discurso que estás tratando tú de hilvanar te lo crees, mientras va tejiendo el suyo, entrelazando criticismo, y pronto descubrí honestidad. Acepté el tema que me proponía para su investigación porque me convencieron sus palabras. Las cito. El rap y el hip hop nacen de la miseria y de la búsqueda de alternativas en un barrio en el que nadie contaba con ellos. Nadie los invitaba a sus fiestas, así que decidieron montar la suya. Y no solo nace el rap para disfrutar y evadirse, sino que cuando descubren el poder de la palabra en la música, la utilizan para reivindicar sus derechos. El movimiento hip hop es enorme y además de mejoras en sus vidas, pelean por la paz social en barrios, tanto en el Bronx, en el día, como hoy en muchas zonas del planeta. Pese a que la industria absorbe todo y actualmente es un género de masas, también sigue utilizándose para educar, concienciar y comunicar en todo el planeta. Fue entonces cuando descubrí realmente quién era. El autor de un libro valiente, hambre, descarnado, memoria no de la melancolía, sino del duelo. Un libro de supervivencia porque él sabe que lo escrito permanece, empeñándose en recordarnos quiénes somos. Asirse a la escritura es la forma de no olvidar de dónde venimos, del dolor, del duelo, del desencanto, del hambre propio y social, para ser apenas un espectro al que nos vemos condenados en muchos de los procesos de socialización. La escritura es ese relato de vida, esa tabla de salvación. Descubrí también que era el autor de un poema precioso. Este es un camino de ruidos y lágrimas, pero aprendí a convivir con el dolor y asumir que estoy roto. Fue toda una liberación. Y además, que tenía una voz hermosa para rapearla, como hemos escuchado estos días. Desde mi caos y su orden, cruzando mensajes entre mi noche y su día, escapándose alguna confesión sobre esa Ítaca perdida que era nuestra Extremadura, la Extremadura de nuestros orígenes, el trabajo se hizo. Pero yo quedé en deuda con él. Porque el sistema es el sistema y no pude llevarlo a esto que en días como hoy celebramos para implementar que vosotros, los alumnos, sois también herederos y presos del verbo, como los senderos y caminos que en estos haikus habéis escrito, desde la intuición machadiana de que la pérdida es el peaje que cada día pagamos, pero que somos capaces de ritualizarla en torno a una celebración de la palabra de los poetas. Esto, Toni, es una situación de aprendizaje, como revela
Este fragmento es traído del premio que hoy otorgamos y vuelvo a citar. Pero me llegan al recuerdo los tiempos cuando todavía me colgaban los mocos, como péndulos de un reloj que no se puede parar. Muchas veces, en medio de achaques de aflicción, cuando paseo, me llega a la nariz un olor muy característico de algún momento de mi infancia. Y de repente, como un arrebato sublime, me transporta a un instante específico y tan efímero como la brisa que lo ha traído. Sigo pensando en las mareas y los vendavales y en el hervor. ¿Verdad que no hierro al rememorar en ellas algunas confesiones que escuché en un podcast tuyo que os recomiendo, de que la literatura nos hermana? Voy acabando. Por eso hoy me gustaría que pudieras implementar esa clase que no diste, sobre el poder sanador de las palabras que son nuestro carné de baile en esta fiesta a la que nos empeñamos en asistir. Cedo la voz al profesor, al autor de Hambre y de Yes Future, o como a mí me gusta leerlo por esa ambigüedad que tiene la lengua, y es Future. Al músico que se escucha a la otra parte del Atlántico y del Pacífico, donde el castellano suena tan veraz. Al columnista que en su blog Memento, en el Diario Público, no nos deja indemnes cuando localizamos su tesis en donde reclama un modelo más sostenible de vida. Cedo la voz al poeta que rememora los años duros de los que fue crecer en un barrio obrero y en un instituto público, como el nuestro, desde la transparencia que la cantante Rosalén señala en él. Gracias, Toni, por aceptar darnos hoy una lección magistral de poesía, de compromiso y de vida. Buenos días. Sí, si quieres bájalo un poquito, que estoy más acostumbrado a él. No, yo creo que aquí estoy bien. A lo mejor, de hecho, incluso lo cojo así, que estaré más cómodo. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pac y sus palabras. La verdad que nunca me habían hecho una presentación tan bonita y de verdad de todo corazón que agradecértelo. Antes de hablar, he dicho que estaba un poquito nervioso, estoy acostumbrado a los escenarios, pero hablar aquí en un patio de un instituto es un lugar nuevo para mí, pero sí que quería aceptar esta invitación que me ha hecho el centro, porque creo que es muy importante que se sigan haciendo este tipo de encuentros, que se sigan haciendo certámenes literarios, porque desde los medios de comunicación y cierta parte de la sociedad muchas veces señala a los jóvenes como un mal, ¿no? También durante la pandemia se les señaló como que eran los que estaban haciendo el mal, que no cumplían ninguna norma, y creo que este tipo de certámenes, este tipo de encuentros demuestra que sí que hay un futuro y que demuestra que sí que los jóvenes y las jóvenes de hoy día tienen inquietudes, ¿no? Hablábamos de Yes Future y ahí queremos plantear en ese disco, y que viene acompañado un libro, de que sí que hay futuro, ¿no? Y creo que esto es una muestra de que sí que existe una posibilidad de futuro, a lo mejor no en el sistema actual, a lo mejor no en lo que nos presentan ahora, pero sí que existe esa posibilidad de futuro, y creo que tenemos la obligación de ser optimistas. Creo que no podemos permitirnos el ser pesimistas hoy día, y que tenemos la obligación de creer en ese futuro e intentar construirlo entre todos y todas. Me traído unos apuntes, pero bueno, si puedo evitarlos porque no me gusta leer, prefiero miraros un poco a todos y a todas. Pero cuando me dijeron de venir aquí, me dijeron que contara que era para mí la poesía, la literatura, la música, y más que hablar de qué es cada disciplina, creo que es importante hablar de algo que las une, ¿no? Que en este caso es la palabra, ¿no? Y creo que la palabra al final es sentimiento, la palabra es vida, la palabra es conflicto. Creo que la palabra es un poco lo que vertebra toda mi vida, y creo que es lo que me ha conducido hasta aquí, y un poco al final a través de la palabra también ha sido como he llegado yo a este centro. Me gustaría hacer un pequeño repaso de cómo la vida ha ido conduciéndome en los distintos trayectos vitales míos, ¿no? Ya desde pequeño yo sí que me aficioné a la lectura. Es verdad que no había móviles y videojuegos, pero bueno, desde pequeño sí que en casa había libros, y aunque no recuerdo el primero que leí,
sí que recuerdo el primero que me impactó, que fue Sin noticias de Gur, de Eduardo Mendoza. Realmente no recuerdo muy bien ni de qué trataba y a lo mejor si lo leo hoy día no me llama tanto la atención, pero sí recuerdo el impacto que tuvo en mí a nivel emocional, ¿no? Descubrí que la palabra en ese caso podía ser transporte y la palabra a través de la literatura te podría llevar a otras épocas, a otros mundos, a otras ciudades, podía ayudarte a viajar. En esa época también comencé a escribir y no sé por qué me dio, aparte que escribía relatos, me dio sobre todo por la poesía, ¿no? Yo creo que también la fuerza de la rima y el poder decir algo con tan poco, creo que me llamó la atención siendo bastante pequeño. Y bueno, como podéis imaginar, alguien que escribe poesía en el colegio, pues no es la persona más popular del mundo. Entonces lo que descubrí en ese momento fue que la palabra también podía ser compañía, ¿no? Y también podía ser, aunque tenía amigos, tampoco podía decir que era un tipo solitario, pero sí que sentía también que tenía amigos y compañeros a través de las historias que me llegaban de los libros. Más tarde, en el instituto, reconozco que ahí me dejé un poco llevar por los estudios. Creo que es una etapa un poco complicada que estáis viviendo ahora. Creo que el cuerpo, creo que las cabezas empiezan a pensar otras cosas, es muy difícil a lo mejor seguir estudiando, pero ahí descubrí la música, ¿no? Y entonces ahí descubrí también la música, ya no solo lo que me transmitía, ya no solo el poder, ahí hablo como oyente, ya no solo el que algo tan directo que me ponía los pelos de punta, sino también descubrí a través de la música como la palabra como un punto de encuentro, ¿no? A través de la música también empecé a crear nuevas amistades, incluso empecé a reconocerme y a formarme una identidad. Descubrí el potencial que tenía la música y por eso ya desde los 15 años empecé a escribir canciones. Como estaba diciendo, en el instituto pues no fui la persona más estudiante del mundo, entonces tuve unos años de un impasse en el que estuve trabajando, en el que estuve en distintas fábricas, en el que descubrí la realidad de la vida y la realidad del mundo laboral, y ahí pues bueno, me acerqué a otro tipo de literatura, como son los ensayos, que sentía que me interpelaban a mí, ¿no? Que sentía que me estaban hablando a mí directamente, y ahí descubrí la palabra como un medio reivindicativo, ¿no? Como una herramienta transformadora donde poder reclamar mejoras laborales. Descubrí eso, que la palabra tenía un poder para poder cambiar también la vida y mejorar la vida de las personas a través de la reivindicación. Como no estaba muy contento en el terreno laboral y bueno, tenía pues esto, que se me había quedado algo detrás, pues volví a estudiar, hice la prueba de acceso de mayores de 25 y volví a la universidad. Yo sé que ahora que estáis cerca de la IBAU os van a hablar mucho de las carreras con más salidas laborales, de las carreras que más trabajos te pueden dar, pero bueno, creo que la educación no solo tiene que fabricar trabajadores, creo que la educación va mucho más allá. Esto no es una cadena de montaje en la que te están llevando hacia un puerto de trabajo, y creo que hay que estudiar también lo que a uno o a una le gusta, ¿no? Y en mi caso descubrí el periodismo porque también podía expresarme a través de las palabras. Y sí que pensaba en ese momento, ¿no?, en el que eres joven y un poco más idealista, que a través del periodismo se podía cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, tal vez no se pueda cambiar el mundo, pero sí que descubrí que hay pequeñas victorias y que a través de las pequeñas victorias y de esas pequeñas historias podemos conseguir victorias más grandes. Sí que descubrí que podíamos darle palabra y podíamos darle voz a los nadie, ¿no? A esa gente que de normal nadie cuenta sus historias porque parece que no importan, los nadie que decía Eduardo Galeano, que valen menos que la bala que los mata. En esa etapa también empezó a crecer el grupo, empezó ya los chicos del maíz a tener más recorrido y también se convirtió la palabra en una forma de vida, ¿no? Pero más allá del tema económico, del tema laboral, que por suerte puedo vivir de la música, también descubrí como la palabra dentro de la música como una herramienta transformadora, ¿no? Que tenía un poder de congregación a través de los conciertos, a través de poder escuchar la música en casa. Creo que la palabra, ese poder de congregación y de transformar, también lo tenía dentro de la música. Además, esa eclosión del grupo, esa subida también tuvo que ver. Fue en la época del 15M, ¿no?, del año 2011, donde muchas personas se involucraron en política, salieron a las calles, salieron a las plazas. Y bueno, mucha gente decía como que habíamos puesto una banda sonora a una generación. No creo que tanto, pero si realmente nuestra música, si realmente nuestra palabra ha conseguido que
algunas personas se involucren en cambiar la sociedad, se apunten a un sindicato, a una asociación y demás, pues pienso que ya es suficiente y pienso que le dota a la palabra, ¿no?, de ese poder de transformación. Y ya tiempo después también, pues, bueno, me salto una parte, que estoy hablando de memoria, pero bueno, creo que habéis escuchado durante estos días, que también la han puesto ahora, el tema de Volver, que esta canción nace después del libro de Hambre, donde descubrí también que la palabra puede ser sanadora, ¿no? Para mí, el libro de Hambre no lo pensé a la hora de escribir un libro, ¿no? Son relatos que empiezo a escribir cuando me descubren que tengo anorexia nerviosa y cuando reconozco que estoy sufriendo esa enfermedad. Comienzo a ir a la psicóloga y para saber cómo están mis avances, para reconocerme, para ordenar un poco las ideas cuando sales de la consulta, que a veces sales con un batiburrillo, empiezo a escribir reflexiones y empiezo a escribir emociones, ¿no? Y descubro eso, que la palabra puede ser también cura, que la palabra puede ser eso, ¿no?, liberadora y sanadora. Además, una vez publico el libro, que lo hago para compartir mi experiencia, porque si otras personas se pueden encontrar en una situación similar, sí que hay mucha gente que a través de las redes sociales o en persona me hacen llegar que les ha ayudado, ¿no? Entonces sí que podemos hablar eso, de que la palabra tiene muchas veces ese punto de compartir y ese punto de poder crecer y de poder sanar juntos, ¿no? Porque creo que, aunque a veces las enfermedades mentales te las pintan como una derrota individual, realmente es una derrota colectiva, porque creo que es la sociedad la que te puede empujar hacia ello. Y por eso muchas veces compartir tu enfermedad, poder hablarlo con otras personas, hace que en conjunto sea mucho más fácil salir de este tipo de enfermedades. Y ya por último, para meterme más con la palabra, por si no tenía suficiente, el año pasado, como ha señalado, hice el máster de profesor de secundaria, porque también siento, ¿no?, que la palabra puede educar, ¿no?, y que la palabra, y dentro de los centros, se puede crecer, se puede enriquecer, no solo los alumnos, creo que también los docentes cada día que van al aula pueden aprender y pueden enriquecerse, y creo que dentro de las aulas se puede crecer juntos, ¿no? Y creo que me gustaba esa parte, ¿no?, esa parte de la palabra, de poder llevar a los centros y, como decía, de confiar que realmente en estos lugares que muchas veces a lo mejor parecen hostiles, creo que realmente se tienen que crear unos vínculos y se tienen que crear unos espacios para que realmente podamos crecer en comunidad todos y juntos para construir ese futuro del que hablaba. Y al final la palabra, voy a leer una poesía de Benedetti, que creo que habla de que la palabra también tiene un lado malo, ¿no? No vamos a hablar aquí de que toda la palabra es buena, porque también hay gente que la usa para el mal, y quiero leer rápidamente un poema de Benedetti que habla un poco de esas dos caras que puede tener lo que es la palabra. La palabra pregunta y se contesta, tiene alas o se mete en los túneles, se desprende de la boca que habla y se desliza en la oreja hasta el tímpano. La palabra es tan libre que da pánico. Divulga los secretos sin aviso, inventa la oración de los ateos, es el poder y no es el poder del alma y el hueso de los himnos que hacen patria. La palabra es un callejón de suertes y el registro de ausencias no queridas. Puede sobrevivir al horizonte y al que la armó cuando era pensamiento. Puede ser como un perro, como un niño, y embadurnar de rojo la memoria, puede salir de caza en silencio y regresar con el moral vacío. La palabra es correo del amor, pero también es arrabal del odio. Golpean las ventanas y diluvia y el corazón le abre los postigos. Y ya que la palabra besa y muerde, mejor la devolvemos al futuro. Besa y muerde. O sea, ahí quiere decir las dos vertientes que tiene, porque las palabras pueden decir te quiero, pero también pueden decir odio, te odio, ¿no? Y por eso hay que asumir las responsabilidades que tenemos, intentar construir a través de las palabras y no destruir. Decía Kapuscinski que una mala persona no puede ser un buen periodista, ¿no? Y creo que también a la hora de compartir las palabras, creo que es mucho peor cuando lo hacen las malas personas. Pero bueno, yo os animo, sea como sea, ya sea a través del canto, ya sea a través del grito en las manifestaciones, ya sea a través de lo escrito, ya sea a través de la oralidad, como queráis, pero que compartáis vuestras palabras, que las gastéis, que escribáis, que no paréis, porque creo que es una manera de acercarnos más a ser libres dentro de una sociedad que muchas veces no quiere que hablemos, ¿no? Creo que es importante eso, que sigáis compartiendo las palabras, ya sea en los certámenes o de otro modo, y que al final pues que ni a ninguno ni a ninguna nos logre callar nadie. Muchísimas gracias.
¿Pa' qué para arrastrar Muchas de mi gracias. cuerpo hasta el sofá? Muchas gracias, Tony, por tus palabras. Creo que unas palabras íntimas y a la vez muy alentadoras para nuestro público. Y vosotros, pues, imagino que habéis entendido muy bien lo que os ha dicho Tony, ¿no? Que no dejéis de escribir, que no dejéis de pensar, que no dejéis de crear, que no dejéis de mirar a todos los lados, con ojos críticos, con ojos curiosos, porque ya sabéis y tenéis que saber que justamente es la extrañeza, esos ojos con los que vosotros miráis, lo que os avienta el pensamiento. Y ahora ya, sin más, vamos a dar los premios para lo que nos hemos reunido hoy aquí, en el 9º certamen literario Francisco Salinas. Y si queréis, pues comenzamos, ¿vale? Pido la colaboración de mis compañeras del Departamento de Castellano para entregar los premios. Conocemos a Ale Victoria y María. Va, animaos, que estamos en casa, ¿vale? Comenzamos con los haikus, ¿vale? En la categoría A de haikus, recordar que la categoría A es primero, segundo y tercero de la ESO, tenemos a Yuchen Li como ganador de la categoría A. Seguimos con los haikus y en la categoría B este año la ganadora ha sido Hanna Arce Belmonte. Y pasamos a la categoría de narrativa breve, ¿vale? Dentro de la categoría A, este año la ganadora ha sido Indira Magraner Sánchez. Por último, este año en la categoría B, dentro de la narrativa, tenemos como ganador a Max Soria Torres. Y solamente queda dar las gracias, ¿no? Por un año más. Damos las gracias a la dirección, que siempre con todo el cariño preparamos este día y siempre nos apoyáis en todo. Tenemos que dar las gracias también al departamento de dibujo y especialmente también a Jisuan, que ya sé decir tu nombre, Jisuan, que después de 2 años ganando la categoría de haikus, este año nos ha obsequiado con el cartel del certamen. Muchas gracias, Jisuan. Ven, tenemos que dar las gracias también a Lampa, porque Lampa es siempre el encargado de sufragar todos los premios y es el que nos ayuda y siempre nos apoya a celebrar este día dedicado a las palabras, nunca mejor dicho, también con todos vosotros. Y nada más, no sé, recordar las palabras del poeta, ¿no?
caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sed felices y hasta el año que viene, chicos. Miro al espejo y veo un muerto. Bon dia, seguidors i seguidores del Clot. Estem així amb Toni Mejías, un integrant de los Chicos del Maíz. Bien, Toni, cuéntanos, ¿cuál fue la primera canción que escribiste y con qué propósito? Pues hace ya mucho que a lo mejor sería difícil pensar cuál fue la primera, porque claro, hace ya más de 20 años, pero el propósito cuando eres adolescente sobre todo es contar un poco lo que te pasa y en esa edad tan complicada que muchas veces sientes que el mundo conspira a tu contra, pues un poco desahogarte, ¿no? O sea, creo que era pues eso, la motivación sobre todo era el desahogo y el poder contar un poco tu día a día. Muchas gracias. ¿Por qué decidiste crear los Chicos del Maíz y cómo surge? Pues surge de tanto Nega como yo, teníamos otros grupos que ya sentíamos que estaban agotados, que ya no tenían mucho más recorrido, nos gustaba mucho lo que hacía el otro y entonces decidimos juntarnos a ver cómo funcionaba, a ver qué canción salía. Además teníamos una ideología y una forma de pensar muy similar y bueno, pues 18 años después aquí seguimos, así que no fue una mala idea. Has dicho que te estás preparando para ser profesor. ¿Crees que se podrían implementar las letras de tus canciones en la educación y cómo lo harías? ¿Cómo hacerlo? Pues eso tendría un poco que a lo mejor analizarlo, pero sí que creo que todo es extrapolable a la educación, ¿no? Y yo creo que sí que se podrían llevar, ya por ejemplo Pac ha llevado algún artículo, creo que alguna canción también se podría llevar y sobre todo la música, creo que la música ya sea nuestra, ya sea de otros grupos, creo que puede ayudar mucho a la educación y creo que es una herramienta comunicativa muy poderosa como para dejarla fuera del aula. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy així amb Hanna Arce, de quart ESO B. T'esperaves guanyar el haiku de la categoria B? La veritat que no, ha sigut una sorpresa. Independentment de que sigues de ciències, t'agradaria seguir escrivint algo? A veure, mai m'he plantejat escriure, de fet ha sigut una sorpresa, però sí que és una opció continuar escrivint. I el dibuix del haiku, quina ha sigut la idea? Per què ho has fet així? A veure, Alicia va dir que no farem com lo típic d'una muntanya i un camí. Aleshores jo ho vaig fer com d'una manera més abstracta, com amb cercles i línies, però amb els colors de la muntanya i el verd dels arbres. Va, moltes gràcies. Estem així amb Max Soria, guanyador de la categoria B de narrativa. I bé, conta'ns, de què tracta el teu text? Doncs en un principi jo el que volia transmetre és la història de com un xic, com un universitari o un adult, com que se farta de la societat i escriu com una carta a una xica que li ha agradat, acomiadant-se perquè se'n va viure a soles a la natura. I aleshores comença a recordar tot allò que ha viscut i tot el que troba a faltar. Moltes gràcies. Com t'has inspirat per a fer aquest relat? Jo m'he inspirat bàsicament en la idea que hi ha molta gent que en aquest sistema tan, no sé, materialista, de comprar, vendre i estar estressat pels exàmens i tot això, doncs necessita girar la mirada i preocupar-se més per altres coses, com la natura o anar a viure sense que ningú el moleste. Gràcies. I per últim, què vols transmetre amb la teua narrativa? El que vull transmetre bàsicament és que hi ha coses per les quals ens preocupem massa, tot l'estrès de la societat, els exàmens, el estar així en angoixa perquè no veus clar el teu futur, però en realitat només vivim una volta i n'hi ha que mirar amb una altra perspectiva perquè hem d'aprofitar el que tenim. Doncs fins així, moltes gràcies. A tu. Estamos aquí con Yuchen, de tercero G, de la categoría A de los haikus. Bien, cuéntanos, ¿cómo fue el desarrollo de tu haiku? El desarrollo fue primero que hice el dibujo primero y luego ya empecé a hacer el poema.
y nada más, no sé. ¿Qué es lo que te resultó más difícil de hacer para el haiku? Lo que más me resultó difícil fue el poema, que era difícil poner las sílabas y todo eso y las palabras. Como ganador de la categoría, ¿piensas que en un futuro podrías dedicarte al mundo de la literatura? No, esto no. Esto, a ver, no sé qué decir. Esto me resulta muy difícil para mí. Y no. Vale, muchas gracias. Estamos aquí con Indira, de tercero G, que es la ganadora de la categoría de la narrativa libre. ¿Sobre qué trata tu historia? Trata sobre un bosque narrado por un árbol que cuenta básicamente todo lo que pasa en el bosque, el antes y el después, y la contaminación, fuegos, cosas así. ¿En qué te inspiraste para escribir ese relato? Me inspiré en los incendios que está habiendo últimamente y que cada vez van a haber más, porque cuanto más calor y más sequía hay, pues más incendios habrá. Mi lugar preferido es Asturias, y hace poco se estaba quemando y pues me imaginé pues que estaba allí y pues que el árbol estaba contando pues toda su vivencia. Y cuéntanos, ¿tienes algún referente literario? A ver, leo bastante, pero sobre todo me he inspirado bastante en Elizabeth Benavent, porque me encanta cómo escribe y me encanta cómo junta la realidad con la ficción, y pues que hay risa, hay emoción, hay tristeza, y pues he intentado un poco que también haya un poco eso. Pues muchas gracias por acompañarnos. A vosotras.